¿cómo se llama? En pañales de seda, ¿verdad? Y déjeme decirle, ¿verdad? Que pues, cuando me platicaba el hermano, conocí el lugar de pasada, porque pues, aquí nos conocemos, nunca había entrado. Pero cuando me decía que estaba así, estábamos acá y vamos aquí, bueno, pues yo le entendía, ¿no? Pero ahorita que entro, pues ya es, o sea, no le falta casi nada. Digo, por decirlo así, entonces nosotros iniciamos la obra ya hace 30 años allá en Mendoza, y con nuestro primer aniversario, déjeme decirle, ¿verdad? Que ocupamos ahora sí que teníamos sillas y tablas, porque no teníamos suficientes sillas. El primer aniversario, e incluso invitamos a predicar a un hermano, ¿verdad? Y así como ahorita, ¿no? Por eso pedí permiso, porque a veces uno no sabe, no conoce. Dice el hermano, estaba el púlpito y dice, lo arrimamos para acá. Y no, es que el púlpito era una máquina de coser, ¿verdad? Que le pusimos sobre unos tabiques y le pusimos un mantel, y ese era nuestro púlpito, y lo quería menear y no lo voy a deshacer. Ese es el nacer de una iglesia, en términos de que estamos orgullosos, ¿verdad? De que Dios, aquí ha sido una lucha, aquí ha sido algo, ¿verdad? Gracias a Dios, porque tienen infraestructura, tienen mobiliario y hay gente, porque esa es y sobre todo la presencia de Dios. Así es que, hermanos, prácticamente, digamos, no hay nada que añadir más que el alimento de la palabra de Dios, porque ese es el lugar. Quien atraviesa esa puerta, la atraviesa por dos cosas, ¿verdad? Porque tiene una necesidad que suplir, y que la iglesia tiene la obligación de suplir. Y, o sea, a veces puede ser económica, a veces es espiritual, a veces es de alguna forma de otra vencer, ¿verdad? Pero la iglesia está para suplir necesidades. Si la iglesia no suple necesidades, no hay razón de existir. Y una de las principales que tiene que suplir es predicar la palabra de Dios para salvación. Porque dice Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar. Así es que de alguna forma podemos tener otras cosas, pero si no predicamos a Cristo, no hay razón de ser. Y como dice por ahí un evangelista, ¿verdad? Mientras haya un alma que salvar, la obra del Señor tiene que seguir. Hermanos, en este día, ¿verdad? Ustedes han visto en las calles, han visto han enviado muchas, de alguna manera, imágenes, ¿verdad? Donde vienen la figura de las palmas, de los dos, y aquí todavía en algunas parroquias, ¿verdad? Están vendiendo afuera todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué hacen? Déjeme decirle, ¿verdad? Que de alguna manera cuando yo le pregunto, oye, ¿y por qué me mandas esto? ¿O qué significa? Es el día del Domingo de Ramos. O sea, como diciendo, qué ignorante eres, ¿no? Pues yo no estoy preguntando qué día es, le estoy diciendo qué significa. Y la cosa es diferente, porque ya ahí se atraban. Y ahí dice, pues que siempre ha sido así. Es que se ha celebrado. Es que la tradición. Y nosotros no vivimos por tradiciones, hermanos. Vivimos, digamos, por realidades de Dios, promesas de Dios. Y tenemos que entender como cristianos, no somos ajenos a eso. No nos espantamos ni tampoco lo aborrecemos. Lo explicamos para que sepamos qué significa todo eso. Y tiene un significado poderoso. El tema de este día, ¿verdad? Lo estoy titulando, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Lo que es, digamos, cuando llega el rey. Si quieren apagar esta, no hay problema para que se vea. Yo aquí me veo. Cuando llega el rey. Fíjese una cosa, digamos, usted sabe lo que significa que es un rey, porque ese es el problema. En nuestro México no tenemos esa figura, ¿verdad? No tenemos rey aquí en México. Bueno, parecen o viven como reyes algunos, ¿verdad? Pero no son reyes. ¿Qué pasa con esto? En otros países como España, como en Inglaterra, sí, y en otros países africanos sí tienen reyes. Entonces, de alguna manera, es la máxima figura de un país representativamente hablando. Y viven como ahora sí que como son, ¿verdad? Tienen grandes extensiones de tierra, propiedades, tienen servidumbre, tienen poder económico, tienen un presupuesto, y cuando llegan a un lugar son soberanos. Esos son los reyes aquí en la tierra. Si nosotros conocemos esto, y el tema de hoy dice cuando llega, digamos, cuando llega el rey. Aquí vemos, ¿verdad?, la historia en el evangelio, en los 4 evangelios. Y déjeme decirle algo para que entendamos. Cuando un pasaje de una historia de la Biblia, ¿verdad?, se menciona en un evangelio, quiere decir que es significativa, pero el evangelista lo vio de esa manera, lo creyó importante. Cuando aparecen 2, dice, caray, 2 se dieron cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, cuando lo menciona Marcos,
Bueno, Marcos se dio cuenta. Lucas, Lucas, como es médico, pues él vio desde el punto de vista médico, ¿no? Le interesó este tema. Cuando vemos Mateo, cuando vemos Juan, pero cuando vemos unos 4 que mencionan el mismo hecho, significa que es algo trascendental. Y este hecho del Domingo de Ramos que le denominan, ¿verdad? O la entrada triunfal, está en los 4 evangelios. De tal manera que en ese sentido nos da a entender que Dios quiso que esto fuera algo trascendental, no solamente para su época, sino para nosotros. Y por eso tenemos que tomarle con mucha atención, ¿verdad? Porque a veces, digamos, como los otros lo hacen de otra manera, no. Déjeme decirle, ¿verdad? Que alguna vez, y esto de alguna manera quiero ver, es verdad, ¿alguna vez usted ha visto la llegada de algo importante en ese sentido? Póngase a pensar cuando ha visto algo importante y va a ver cómo en un momento de las cosas, cuando simplemente el gobernador, cuando llega el gobernador a una población de la ciudad o la región o en otro lado, déjeme decirle algo, ¿verdad? Barren las calles, pintan por donde va, quitan los coches de esas macetas, ¿verdad? Que están ahí. Por favor, ¿qué va a pasar el gobernador? Y ponen una avanzada de personas, digamos, para que estén vigilando que no haya nadie anormal o sospechoso. Esa es, digamos, una forma que sucede. Yo hace años estuve en México, yo viví en México, y ahí fui al 16 de septiembre y llegó el rey de España. Desde entonces, así como, no sé, muchos años, ¿no? El rey de España. Y déjenme decirle, ¿verdad? Que hubo una valla de soldados, ¿sí? Y hubo, digamos, un encuentro ahí. El rey estaba al frente en el Palacio Nacional y de repente salió un caballo aquí, con su cabellera, digamos, y la bandera de México, y de aquí salió un caballo igual, así, de esos corceles, ¿verdad? Tremendos, con la bandera de España. Se encontraron aquí en el centro, intercambiaron banderas y regresaron los corceles con la bandera. O sea, algo magnífico, algo bonito, algo trascendental, porque era el rey. Y eso es cuando llega el rey, todos, digamos, se ponen firmes. Claro que cuando terminó el acto, pues los vasallos nos fuimos a nuestras casas y los reyes quedaron en el palacio, ¿no? Pero de alguna manera, a lo que quiero pensar, y esta es la figura, digamos, cuando llega el rey, en un momento dado, ¿verdad? Hay, digamos, orden, hay limpieza, hay todo esto en ese sentido. Siempre hay preparativos y celebraciones cuando llega algún personaje importante. ¿Cuál sería la adecuada para darle la venida al rey del universo? Ahora pónganse a pensar, porque aquí estamos para espiritualizar el asunto, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles preparativos tendrían que hacerse? Hoy vamos a ver cómo llegó a donde estaba la ciudad este rey. Quiero darle una advertencia, ¿verdad? Esta historia no solamente es de interés histórico. De alguna manera no es una simple anécdota como las experiencias que le estoy compartiendo del rey de España y de los gobernadores. De alguna manera, ¿verdad? En este caso, esta es una realidad. Y hay una pregunta, digamos, que en ese sentido, ¿verdad? Ese rey a que me refiero es Jesús. Es el rey. Y déjeme decirle, ¿verdad? Que durante la mayor parte de su ministerio, él escondió su verdadera identidad. ¿Se acuerdan cuando sanaba y dice, ves, y no, pero preséntate con los sacerdotes, pero no le digas quién te sanó? Él no quería fama, él no quería, digamos, como hoy en día, digamos, cualquiera, que ahorita ya vienen las elecciones, vienen las postulaciones para el gobierno, y ¿qué hacen, verdad? Empiezan a tomarse fotos, empiezan a dar buenas noticias, y todos que ahorita que van a quitar la caseta de Córdoba, ¿verdad? Dicen, no, fue intervención mía. Yo desde cuándo lo estoy pugnando. ¿Para qué? Porque quieren votos. Este Jesús no era así. Era al contrario, sanaba a la gente, ayudaba a la gente, dice, ve y no le digas quién soy yo. Él no quería fama. Vemos ahí, ¿verdad?, que él era el Mesías. Cuando sus discípulos lo reconocieron como tal, como rey y salvador, él les ordenó que no le dijeran a nadie. Y muchas veces su popularidad crecía y él se retiraba a lugares. Lo querían hacer, ¿se acuerdan cuando dio comer a 5,000? Dice, lo querían hacer rey. Y él salió entre ellos, ¿verdad? Y dijo, no quiero vara, no quiero poder. Cosa extraña para nuestros tiempos. Vemos ahí, ¿verdad?, que ahora ha llegado el momento que se daría a conocer como rey. Hay un video, no sé si lo podemos ver, para más unos minutos, ¿verdad? Para que entendamos. A ver si adelante. Para que tengamos una idea de cómo entró. No crean en ese sentido. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo,
Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Vemos ahí la realidad, cómo fue. Muchos peregrinos estaban llegando a la capital de Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua era la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cada año la celebraban los judíos. La Pascua quiere decir salida, cuando lo sacó Dios del pueblo del pueblo de Egipto. Entonces, cada vez los pueblos judíos, cada año celebran la Pascua y llegaban de diferentes lugares para celebrar esto. Jesús era judío y también iba a celebrar la Pascua. Entonces vemos allá que cuando estaban a poca distancia de Jerusalén, Jesús mandó a dos de sus discípulos a un pueblo cercano y le dijo: van a encontrar un asna, ¿verdad?, con su pollino, y díganle a la persona que está ahí que el Señor lo necesita. Entonces vemos que deberían traerle animales a Jesús. El Señor lo necesita y se los va a devolver. Déjeme decirle, ¿verdad?, que prestarle un asno, un burro en esa época es como prestarle su coche a alguien. Y no cualquiera lo hace. Así es que seguramente lo conocía a Jesús, seguramente ahí, pero de tal manera que Él mandó a hacer esto. De todos modos, cuando los discípulos se fueron, encontraron todo y tal como Jesús les dijo. Él hizo todas estas cosas a propósito. Los hizo para cumplir las palabras que, acuérdense que Él es un profeta que cumple. Fíjense, estaba yo leyendo, aparte de esto, ¿verdad? Para cumplir una profecía, dice que la ciencia, que hay mínimas posibilidades cuando alguien, digamos, que se cumpla la profecía en nuestro tiempo. Y dice que una profecía dicha antes 600, 700 años de que Jesús decía o que naciera, eran prácticamente nulas las posibilidades. Así dicen las matemáticas. Y sin embargo, cuando nació Jesús, desde que nació hasta ahorita, ¿verdad?, se cumplieron bastantes profecías, porque Él es Dios. Y una de esas profecías dice que iba a entrar montado en un pollino. Desde el Antiguo Testamento, 400 años de silencio más el tiempo de Zacarías, y se cumplió con Jesús. Por eso, de alguna forma, digamos, era un rey que cumple. Y vemos ahí, ¿verdad?, que el rey vendría a Jerusalén montado en un burrito. Cuando se acercaron a la ciudad, muchas personas reconocieron a Jesús. Ahora, déjenme decir, ¿verdad?, que algunos vinieron a Él, vieron el significado de todo esto y dijeron: oiga, creo que está escrito en esto que iba a entrar. Y sí dijo que iba a entrar en un pollino. Creo que está cumpliendo aquí la profecía. ¿Y qué hicieron? Si ustedes vieron, jubilosamente cortaron, ¿verdad?, ramas, palmas, lo que ahora se conoce, y las pusieron en los pies de Jesús. Pusieron sus mantos y lo pusieron ahí. Eso significaba que se sometían al rey. Yo le decía a una persona que me mandó una imagen, le digo: no sé qué mañana, ¿qué vas a hacer con esas palmas? Ponerlas atrás de la puerta. ¿Qué es lo que hacen? ¿Y sabes que esas palmas significan tu vida? Y que esa vida la tienes que poner a los pies de Jesús. Eso es lo correcto, ese es el significado. Porque la gente mañana las cuelga ahí en las puertas o atrás de la puerta y todo eso. Eso no tiene nada que ver. No es en el sentido. Vemos ahí, ¿verdad?, que algunos de alguna manera lo hicieron con fe. Tendían sus mantos, ¿verdad?, como lo que se llama una alfombra roja, ¿verdad? Vemos que toda la multitud gritaba: Hosana al Hijo de David. Y ahí vemos la imagen, ¿verdad? Bueno, ahí está. La imagen: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Quién es este? Bueno, la respuesta es Jesús, el profeta de Nazaret. Vemos que tenía ahí lo que se llama una entrada triunfal. Es uno de los pocos eventos donde Jesús aparece, ¿verdad? Decíamos, en los 4 evangelios.
¿Por qué es tan importante este hecho? Vemos ahí, ¿verdad?, que reuniendo los 4 relatos, es evidente que fue un acontecimiento importante en su época, y no solo para las personas de aquel entonces, sino para nosotros. Yo creo que leamos este pasaje solamente del caso de Mateo. Vamos a ver, dice ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí, cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21, si usted no lo alcanza a ver, abra sus Biblias, Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a las aldeas que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y el pollino con ella, desatarla y traerlos. Y dice: y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal y de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Dice: y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y mucha gente se pregunta: ¿quién es este? Y ese sería un buen tema. ¿Quién es este para contestar? Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que vamos a ver algunos puntos cuando el rey viene. En este punto, ¿verdad?, cuando llega el rey. ¿Qué pasa cuando llega el rey? Porque decíamos, este hecho no es solamente para aquella época, sino es para en esta época, para su vida, para la mía, para la gente que va allá afuera, para la gente que no vive, digamos, o sea, que no tiene solución a muchas cosas, o que tiene de alguna manera, digamos, miedo, dudas. ¿Qué significa que llegue el rey? El rey nos trae esperanza. Usted sabe que la esperanza es algo muy anhelado para todos. Cuando un dictamen médico y dice: ya se hicieron los estudios, pero viene el médico para decirle qué pasa. Y hay un dejo de esperanza, decir que pueda vivir, que siga, haya un remedio, que tenga solución, que despierte del coma. Hay una esperanza anhelada. Cuando hay un preso, digamos, y que dice: mire, se lo van a sentenciar ahorita, hay posibilidades de que salga, pero como hay que no, hay la esperanza de que lo liberen, de que lo declaren libre. La esperanza es algo muy deseado, y cuando el rey nos trae, digamos, viene, nos trae esperanza. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tenían en el camino. ¿Cómo nos habríamos sentido si hubiéramos formado parte de la multitud aquel día? ¿Qué hubiéramos hecho? Por un glorioso instante se olvidaron por completo de las dificultades, de las penurias y sufrimientos de la vida que ellos vivían. Era un pueblo oprimido, era un pueblo que de alguna forma, digamos, estaba ahora sí que sometido al gobierno romano. Ustedes pueden ver en la historia, ¿verdad? Por ley, de alguna manera iba un judío y un romano le decía, llevaba maletas, dice: hey, llévame esto, y tenía que cargarlo 1 milla. Por ley. Por eso dice Jesús: ya, si te piden que lleves 1 milla, lleva 2. ¿Se acuerdan cuando la cruz de Cristo, ahora que vamos a ver las escenas de la crucifixión, de repente va caminando Cristo y ya no aguanta y se cae, y de repente va pasando Lucio de Cirene y le dice un soldado: hey, carga la cruz, y se mete y la carga? ¿Por qué cree que la carga? Porque tenían obligación de obedecer al gobierno de Roma. Estaban sometidos. Sin embargo, aquí, digamos, llegaba el rey y volvía la esperanza. Y vemos ahí, digamos, cómo la alegría y la esperanza llenaban el aire como la luz de un cristal, ¿verdad? ¿Por qué tanta celebración? Simplemente porque había llegado el rey Jesús, el rey de la creación, porque él, de alguna forma, ¿verdad?, el rey de su pueblo. Todos tenemos un rey. Mucha gente de hoy tiene un rey. Puede ser el alcohol, puede ser los vicios, puede ser su rey, digamos, las drogas, los juegos de azar. Algunos es el trabajo, para algunos es, digamos, el placer, para otros el dinero, y en algunas, digamos, tenemos algo, un rey. Pero el rey que merece la esperanza y que nos da es solamente Jesucristo. ¿Qué más cuando viene el rey? ¿Qué pasa? El rey nos trae gozo.
Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Debemos celebrarlo como rey. La alegría y la celebración de que quienes dieron la bienvenida a Jesús cuando entró a Jerusalén es lo que debe mostrar nosotros, hermanos. ¿Cómo podemos celebrar, verdad? Yo he estado en muchos estadios, bueno, varios. En México, en el Estadio Azteca, en el Estadio Jalisco, hay 2 ahí, en Veracruz, en muchos estadios. Y déjeme decirle, verdad, que cómo celebra la gente cuando un bolón de plástico se mete a una red. ¿O no? No diga que no, ¿verdad? O sea, vemos cómo se emociona la gente, cómo de alguna forma se desviven. Y si usted practica otro deporte, lo mismo. Cuando una bola chiquita de esas, ¿verdad? De repente, ¡pum!, la batean y se vuela una barda, ¿verdad? Y el corredor pisa la primera, la segunda, la tercera, y llega a home, ¿cómo se desborda el pueblo? Entonces vemos, ¿verdad? Pero parece que aburrimos, ¿verdad? El golazo. Ese golazo que Jesús metió en la cruz del Calvario para Satanás, no hacemos tanta euforia. Eso vemos, ¿verdad? Nuestro rey, en este punto, hermanos, aquí vemos, ¿verdad? Que cuando nos reunimos para adorarle, aquí estamos hablando de un tiempo de adoración como el que tuvimos un momento. Vemos ahí, ¿verdad? Que es digno de celebración. No necesitamos que el que esté aquí nos diga, canten, pónganse de pie, con gozo. No necesitamos eso, porque le estamos cantando. Basta que diga, esta alabanza es para el rey. Y la reacción primaria, y la reacción natural, y la reacción es sentirnos y desbordarnos de gozo, porque es al rey. No importa lo que en un momento dado, yo no aplaudo mucho, porque mire cómo vengo vestido, pero no porque luego en la iglesia le digo, hermanos, es que, mire, yo trabajé en las cárceles en México, y ahí de alguna forma teníamos culto todos los días, y se adoraba 1 hora, y no había guitarras, y no había instrumentos. Eran nuestros instrumentos, las manos, puro palmear. 1 hora, lo sé hacer y lo disfrutaba. No piensen que de alguna forma luego a la iglesia, no piensen que no me gusta, que estoy, no. Bueno, pues es que no es lo mismo, digamos, estar así, que ahorita subir todo sudado, cansado. No, pero sí lo he hecho. Y hay momentos en que se quita uno todo, digamos, y lo hace uno porque lo siente uno. Yo tengo una premisa en la iglesia: si siente hacer algo, hágalo. Claro, que sea digno y honesto, por supuesto. ¿Quiere pasar al frente? Hínquese a orar. ¿Quiere hincarse en su lugar? Hínquese. ¿Quiere alzar sus manos? ¿Quiere palmear? Hablando de cuando la alabanza. ¿Quiere llorar? ¿Quiere haga cosas dignas de Dios? Porque lo siente. No se debe cohibir, digamos, el Espíritu de Dios tratando. A veces un canto, a veces una predicación, a veces un testimonio nos mueve y nos recuerda, digamos, nuestra situación y decimos, Señor, aquí estoy. Esto es lo que debe hacer el pueblo de Dios cuando el rey llega, hermanos, digno de celebración. De alguna manera, a veces, digamos, cuando vamos a algún evento no cristiano, ¿verdad? Vamos a decirlo así, hacen ellos, digamos, figuras, cosas, y los respetamos, y ellos no se intimidan. Cuando de alguna forma, cuando vamos a un sepelio y de repente, ¿verdad?, quieren echarle, digamos, agua, y que el agua bendita, pues la dejé allá, pues agarra el agua y le quitan el agua a alguien, dice, aquí vamos a echarle y vamos a simular que es bendita y no pasa nada. La cuestión, quieren hacer algo y nosotros los respetamos. O luego le quieren hablar al muerto, ¿verdad?, al que nunca le hablaron en vida y ahora quieren que dialogar, no te vayas y cosas así. Y nosotros los respetamos. Cada quien tiene manifestaciones. Imagínenselo hacerlo para el rey. ¿Por qué le da vergüenza? ¿Por qué se intimida? ¿Por qué no? ¿Por qué se cohíbe? Si lo hacemos para el mundo o en otras cosas, esa es la clave de la adoración, hermanos. Hablando del rey, muchos dicen que Dios ve los corazones. Sí, exacto, pero también ve nuestras actitudes corporales. Dios también se ve. ¿Sabía que el lenguaje corporal habla mucho? Yo he estudiado algo de este asunto, ¿verdad?, para asuntos de comunicación. Y bueno, las posturas. Aquí está una postura holgada, tranquila, ¿verdad? Atento. Hay posturas de molestia, de enojo, de sorpresa, de miedo, de temor. El cuerpo habla. Y si nosotros lo sabemos detectar, ¿ustedes creen que el rey no lo detecte? Hermanos, déjense guiar por el rey. A veces tratamos de darle gusto a la gente.
A veces queremos, ¿verdad?, ponernos una cara de piedad cuando nuestro corazón está en rebeldía. O a lo mejor tenemos miedo de algo cuando decimos, sí, es cierto lo que está diciendo, o la palabra de Dios me ha llegado, pero ¿qué van a decir de mí? No, hermanos, Dios conoce no solamente nuestro, digamos, movimiento corporal, sino conoce nuestras mentes y nuestros corazones. Y es ahí donde tenemos que rendirnos ante el Rey, hermanos. Así que de alguna forma, digamos, toda la multitud, toda nuestra creación se la merece Jesús. Él es el Rey. ¿Qué más trae el Rey cuando llega, hermanos? El Rey nos trae, digamos, ejemplo. Dice la palabra de Dios: decid a la hija de Sión, he aquí tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué clase de rey es este? Normalmente la gente con poquito poder, ¿verdad?, le sale lo prepotente. Un funcionario, ¿verdad?, de tercer nivel, ¿qué quiere? Esto que el otro. Y usted puede ver a los políticos, ¿verdad? Una vez fui a tocarle, fui a ver allá un asunto en el ayuntamiento y me dice, es que no lo puede recibir, pero necesito hablar con él. ¿Pero para qué? Para esto, pero necesito hablar con él. Y por fin, de alguna forma, fue a hablar, se metió, dice, no, es que no lo puede recibir. Bueno, nada más le digo una cosa. Él fue a mi casa y tocó mi puerta y me dijo, quiero su voto, porque quiero hacer algo por mi ciudad. Y yo le creí. Bueno, no, o sea, en el sentido, no estoy asegurando que voté por él, pero digo, yo le creí lo que está diciendo. ¿Y por qué ahorita, digamos, sí? Y todo se quedó ahí, entró otra vez y ya me recibió. No, es que estoy ocupado, sí. Pues sí, pero no se trata de eso. Porque con tantito nos volvemos prepotentes. Cuando no tenemos algo, ¿verdad?, somos humildes, pero cuando tenemos, este Rey nos da un ejemplo de humildad, de sensatez. Un ejemplo, digamos, que de alguna forma, luego les digo a los seminaristas, ¿verdad?, tenemos varios seminarios ahí, y luego le digo al director, que le digo, oye, dale humildad 1, humildad 2, humildad 3 a los estudiantes, porque de veras salen con conocimientos y parece como que los demás del pueblo ya son ignorantes, como que todos los demás no saben lo que ellos saben. No, cuidado, mi hermano, estás estudiando, hermanos, así pasa. Con tantitos, sentimos como que ya. No, entre más sabemos, más humildes debemos ser. Eso es de Dios y Él es el ejemplo. Es un Rey que nos da el ejemplo aquí, digamos, en este caso, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Mira, tu Rey viene hacia ti humilde y montado en un burro. Jesús no viene exigiendo con soberbia que todos le adoren. Él viene con humildad, sencillez, aunque Él es el dueño de todo. Y déjeme decirle una cosa, no se confíe. Porque de alguna forma a veces tanto los predicadores como que rogamos venir al Rey, como que de alguna forma le imploramos a la gente, y bueno, debemos hacerlo, pero no nos confiemos, porque déjeme decirle algo, ¿verdad? Que este Rey que vino en un pollino y que de alguna forma nació en un pesebre, ¿sabe cómo va a venir? Como Rey, con poder y con gloria. Ahora ya no va a venir con un pollino, va a venir en un caballo blanco. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él va a venir a juzgar a todos. Ya no vendrá en esto, sino en este caballo de juicio severo, pero que ahora de alguna forma durante esta era que todavía vivimos de la gracia de Dios, Jesús viene, ¿verdad?, digamos, a pedirnos, ven a mí, nos está rogando, y el Espíritu Santo nos casi dice con palabras sensibles, nos ruega. No quieres aceptar a Jesús, no quieres obedecerle, no quieres seguirle, no quieres servirle, nos ruega, pero no nos confiemos, porque este Rey un día vendrá como tal, hermanos. Y vemos ahí, ¿verdad?, que será como verdadero Rey, con poder. Una vez oí a un pastor de una congregación, ¿verdad?, que dice que la congregación le dio una medalla. Y ese nada más. Y dice que la medalla era al pastor más humilde de la nación. Pues dice que se la quitaron al próximo domingo, porque se la puso. ¿Por qué se la puso? Pues para presumirla. Dice, entonces le quitamos la medalla porque ya no, se le acabó la humildad. Cuidado con eso, cuidado con eso. Vemos, ¿verdad?, que en este sentido, digamos, a veces los predicadores también cometemos esas cosas. Yo a este mensaje que lo he preparado para esta iglesia, no la conocía, George. O sea que no estoy hablando porque los conozco, porque no. Pero con tanto amor, con tanta precisión y con tanta dedicación, como si estuviera predicando en un foro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene etiquetas. Hay un pastor, ¿verdad?, en una anécdota, que preparó un tema
titulado La humildad. Pero dijo, ¿sabes qué, hermano? Mejor lo predico otro día porque son bien poquitos. Eso es lo que pasa, hermanos. Cuando se nos acaba la humildad, cuando surge el que soy importante, cuando surge, digamos, y otras cosas que a veces nos pasa. Estoy hablando de los predicadores y pastores también, que son diferentes cosas. O sea, yo me refiero que no crea que nada más sucede en las sillas, porque a veces los predicadores dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero de alguna forma también aquí tenemos que decir, tienes que hacer esto o tenemos que hacer lo otro, porque la humildad comienza con nosotros. El ejemplo Él lo dio. Él no dijo, Juan, tienes que hacer esto, Pedro, al otro, hey, ¿no? Sino que dice, les dio ejemplo. Y miren, ahí está el rey montado en un pollín. Vemos ahí, ¿verdad? Como en ese sentido, digamos, en ese sentido el orgullo siempre trata de crecer. Crece como la mala hierba, hermanos. Pero si somos seguidores del rey, humildes, tenemos que arrancarlo, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué más nos trae el rey? El rey nos trae salvación, porque es un rey que salva. Y la gente que iba delante y lo que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús es el rey, y es el rey de la humildad, hermanos, pero también es el rey que trae salvación. Déjeme decirle, ¿verdad?, que la palabra Hosana, porque de alguna forma la repetían, quiere decir salva. Hosana, dice, es el rey Hosana, el que salva. Es un rey que trae salvación y se usa como una expresión de alabanza. Vemos ahí, ¿verdad?, que así como nosotros a veces decimos aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Aleluya es alaba al Señor, alaba al Señor. Y decimos la aleluya, pero porque el otro lo dijo y porque el que está dirigiendo lo dijo y todos dicen aleluya, aleluya. Bueno, pero ¿sí sabemos el significado? Porque si lo sabemos, vale decirlo. Y eso es lo que dijeron, Hosana, Hosana, el rey que salva. Pero no estaban entendiendo qué clase de salvador ellos. Ellos creían que los iba a liberar del yugo de los romanos. Pero Él venía para librarnos de un yugo más grande, que es el pecado. Entonces tenemos que entender ese concepto, digamos nosotros, ¿verdad? En el punto, la expresión de las multitudes dice mucho acerca de este rey. Hosana, salva por favor, salva ahora, es lo que estaban diciendo. Y vemos que se presenta como una, digamos, espontánea manifestación. Usted puede ver las peregrinaciones o algo así, la gente repite, canta, dice, pero no entiende lo que está diciendo. Es más, no lo cree. Es más, no lo vive. Todo eso se pasó como historia. Cuando vamos Navidad, toda la gente está con la acostada del niño, la levantada y no sé cuántas cosas. Pasa Navidad y ¿qué sigue? Y ahí se siguen. Ahorita viene la Semana Santa y bueno, pasarán sus peregrinaciones, las manifestaciones, los viacrucis y todo eso. Terminando la Semana Santa dice, ¿qué sigue? Día al niño. Y vamos sobre el día del niño y vamos y el comercio y todo eso. No entienden lo que están haciendo. Y mucha gente aquí como esto da Hosana, Hosana. Y usted dice, oye, qué multitud, ¿no? Quisiera yo una iglesia como esa. No, cuidado con eso, porque esos mismos que dijeron Hosana, a los 8 días le estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Cuando dijo, ¿verdad, Herodes, a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dijeron, a Barrabás. Esos mismos que dijeron Hosana, Él salva. ¿Se dan cuenta, digamos, cuántas contradicciones en el ser humano podemos tener? Es un rey que salva realidad. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos. Vemos ahí, ¿verdad?, que se habían ido a celebrar, como dije hace rato, la Pascua. Y estaba llena, digamos, esta festividad, digamos, de la liberación. Vemos ahí, ¿verdad?, que no comprendieron perfectamente ese momento de la entrada triunfal, porque de alguna forma, digamos, cuando les preguntaron quién era Jesús, dijeron que era el profeta de Nazaret. Sí, es cierto, pero déjeme decirle una cosa, era profeta, ¿verdad? Pero es mucho más allá que un simple profeta. Es un profeta, ¿verdad?, que proclama perfectamente la verdad de Dios. Y lo hace, no como cualquier profeta. Un profeta del Antiguo Testamento, de alguna manera lo hacía porque era mandado por Dios. Dice, el Señor dice esto. Y tenía sus consecuencias, no era como hoy en día, ¿verdad?, que a veces profetizaran cosas que de alguna forma a veces no se cumplen. Dice la palabra de Dios, si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumple, el tal es mentiroso y debe morir a pedradas. Entonces cuidado con lanzar profecías. Pero este no era un profeta,
de alguna manera que él era un profeta especial, porque él era Dios. Él era Dios. Entonces no era un profeta, digamos, cualquiera. Por otro lado vemos, ¿verdad?, que se había creado en Nazaret, sí es cierto, pero su origen nació en Belén. Por lo tanto, digamos, tenía una gran trascendencia. ¿Cuál era la trascendencia? De que al nacer en Belén era descendiente de David y era el rey. No era usurpador, no era, digamos, que llegó de improviso, sino tenía descendencia. Ese es algo, el linaje. Eso es algo, digamos, que no cualquiera lo puede tener. Lo que ellos quizás no comprendían, nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Ese rey a quien ellos proclaman como Hosana o sálvanos, es el único que realmente lo puede hacer. Él vino, hoy en nuestros días te entendemos ya muy claramente. Miren, en el Antiguo Testamento había cosas que pues ellos no habían experimentado y tenían razón. Y vemos ahí, ¿verdad? Dice, pues todo tiene su tiempo, dice el proverbista. Dice, y el que va, cuando morimos, se acabó todo. Ellos no tenían conocimiento de lo que nosotros tenemos, lo que es la muerte y lo que es la resurrección. Pero nosotros sí conocemos eso. De alguna forma, ¿verdad? Tenemos la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces la cosa es diferente. Tenemos un conocimiento más avanzado que lo que tenían en el Antiguo Testamento. Por eso de alguna forma ellos decían, es el profeta, pero hasta ahí se quedaron. ¿Quién es Jesús? Nosotros vemos, ¿verdad?, que Él vino a salvarnos no solamente de la esclavitud de Roma, que ellos lo que pensaban, sino vino a salvarnos, digamos, de nuestra esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado. Por naturaleza somos pecadores. Todos, no hay uno, dice la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, Él vino a salvarnos para eso. Ese es nuestro Rey. Y cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, y cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida, y cada uno de los que le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hermanos, Él es nuestro Rey. Vemos ahí, ¿verdad?, que no vino a salvar, digamos, también nos vino a salvar del temor a la muerte. O sea, de alguna manera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice que nada, nada, nada. Lo que puede usted imaginar no lo puede separar. Así es que de alguna forma, digamos, es una garantía de que ese rey sí cumple. Vemos ahí, ¿verdad?, que nos vino a salvar de una vida que no tenía sentido. Mucha gente vive sin sentido. No sabe para qué trabaja, no sabe para qué vive, no sabe qué espera de mañana. Y por eso de alguna forma se sienten morir. Hace rato en la iglesia hablamos sobre el suicidio pastoral. Muchos suicidios entre pastores. Y no solamente en pastores, en jóvenes. Hay una gran, digamos, ahí mueren alrededor de 700,000 al año en el mundo. Suicidios. Entonces, no es algo leve, es algo que está pegando. ¿Por qué? Porque hay gente que no encuentra sentido, no encuentra solución. Y estamos hablando de gente importante en términos de que no cree que los drogadictos y los que no, se están muriendo. Ahorita hablamos de los pastores. En ese sentido, entonces, ¿usted cree que el pastor no conozca la Biblia? ¿Usted cree que no tenga conocimiento? ¿Usted cree que no tenga gente ahí? Sí, todo. Pero hay un vacío que si no lo llena Jesucristo, todo eso se acaba. Es un rey que vino a darnos, digamos, la entrada a su reino de luz y verdad, hermanos. La Biblia nos dice que pocos días de esta entrada triunfal, ¿verdad?, pasó algo que aparentemente... A veces cuando tenemos expectativas equivocadas, todo eso se viene abajo. Por eso nunca ponga las expectativas en una religión. No ponga expectativas en una iglesia. No ponga expectativas en un pastor. No ponga expectativas en nada. Póngalas en Jesucristo. Él nunca nos falla. Y Él va a poner una iglesia que nos sostenga. Va a poner un pastor que nos ministre. Va a poner hermanos que nos bendigan. Porque ese es el detalle. Cuando los ponemos ellos dicen, ya llegó el rey y nos va a sacar de la opresión de los romanos. Ahora sí los romanos nos van a pagar. Y cuando ven esta situación, hermanos, se daban de cabezazos. ¿Cómo? ¿Dónde está el rey? ¿No que iba a salvarnos? Es que ellos pensaron que los iba a salvar, ¿verdad?, de la comodidad, para pasar a una comodidad, para pasar a esto. No. Este rey tenía algo más importante. Él fue clavado en una cruz, murió, tuvo una muerte como la de un criminal, y de alguna forma fue la única persona en el mundo que no cometió ningún pecado, ningún delito.
Murió como cualquier delincuente, hermanos. Al morir, Él ofreció el único sacrificio que podía quitar la vergüenza ante Dios y hacernos limpios delante de Él. Por su muerte nosotros tenemos vida. Es lo que vamos a celebrar ahorita. Él es el Rey que va más allá de quitarnos de trabajar, de quitarnos esto. Mucha gente busca, y no es que sea malo, pero cometemos un error cuando de alguna forma dicen, nada más que me sane de esta enfermedad y ya, y me retiro otra vez. Nada más que me dé el trabajo que necesito y me retiro otra vez. Nada más que solucione este problema y otra vez me olvido de Dios. No, así no es. Es un Rey que primero entra a mi vida y ya estando en Él, Él dice, ¿verdad? Se encargará de todo lo que me falte. Se encargará de resolver todos mis problemas. Y si en su gracia y en su misericordia está a quitarme esta enfermedad que me han detectado, gloria a Dios. Pero ya le pertenezco a Él. Esto es lo que Él murió en la cruz. Ese fue el propósito, hermanos, ¿verdad? ¿Qué otro rey ha dado la vida por sus súbditos? Dígame quién. Nadie. Esos reyes que aquí hemos tenido en la tierra, ¿verdad? A nivel mundial, son reyes que viven ahí como reyes. Ellos no dan nada, digamos, a cambio de nada. Es más, ni tan siquiera se ocupan del pueblo. Este fue el único rey que dio su vida por sus súbditos. Vemos ahí, en este sentido, este mismo relato presentado por Lucas, dice, ¿verdad?, en la otra parte de Lucas, que Jesús llegó a la ciudad y lloró. Imagínense nada más, por eso se llama la pasión de Cristo. El sentimiento, Él tuvo todo. Por eso mucha gente cuando dice, pastor, tengo este problema, y le decimos, confía en el Señor, Él te conoce. A veces la gente dice, no, pero Él no está pasando lo que yo pasé. Es que a Él no le duele lo que yo pasé. No, mira el problema que tengo, así. No, hermano, Jesús pasó todo. Jesús todo lo conoce. Él pasó traición, Él pasó dolor, Él pasó afrenta, Él pasó abandono del Padre. Todo lo que nosotros nos puede pasar, Jesús lo pasó. Por eso nos comprende. Por eso de alguna forma no solamente lo sabe, sino que sabe la solución. Por eso dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Confíe en Jesús. Confíe, digamos, en este Rey, digamos que de alguna manera dice, ¿verdad?, que lloró, derramó lágrimas en ese sentido. ¿Por qué? Porque veía que mucha gente ya no quería, no iba a creer en Él. Sabía que a los 8 días iba a ser crucifícale. Iban a volver al camino porque se iban a decepcionar. Y lloró, dice, ¿cuánta gente? Y solo Jesús todavía sigue llorando. Cuando cada uno de los que le invitamos a aceptar a Jesús, cuando le invitamos que abra su corazón, dice otro día, o más adelante, ahorita no puedo o no quiero, Jesús todavía sigue llorando. Y vemos ahí, ¿verdad?, que este Jesús Rey sigue teniendo también entradas triunfales en la vida y los corazones de las personas. Gracias a Dios, porque tal vez usted ha recibido al Rey. Tal vez un día, en un momento de su vida, digamos, usted puso un manto, digamos, y puso palmas y puso todo, ¿verdad?, entregando a su vida. Tal vez lo hizo. Yo lo hice en su momento, hace muchos años, pero eso es una bendición. Pero hay que ir por los que todavía no. Hay que trabajar por los que todavía necesitan entregar su vida. Vemos, ¿verdad?, que si seguimos a este Rey, seremos verdaderamente libres. Hemos cantado este himno. Libres. Libre. Porque la esclavitud nos hace, de alguna forma, ¿verdad?, sin salida. El pecado nos esclaviza. Jesús nos liberta. Tendremos esperanza, gozo, paz en medio de este mundo de oscuridad, de desesperación. ¿Usted cree que, digamos, sea de alguna manera una bendición vivir en un mundo de incertidumbre? Muchos padres y madres sufren y lloran. Hace rato encontraron 2 cuerpos aquí por maltrata. Y luego lo empezaron a decir, ¿será fulano, será sultano que están desaparecidos? El dolor de esa gente. ¿Usted cree que no estén sufriendo? ¿Usted cree que vivimos en una sociedad donde no hay paz, no hay certidumbre? Usted pone un negocio y ya hay maldad. Usted pone, digamos, ahí vender una casa y ya no pueden decir su nombre. ¿Por qué? Porque luego, digamos, hay quien lo visite. Este mundo está así. Y no estoy hablando de Orizaba, estoy hablando del mundo. Porque está en todo lugar. Y ahí es donde necesitamos a Dios. Nadie nada más nos puede ofrecer esta salvación, hermanos. Las drogas y el alcohol lo imitan, pero es por un rato. Anoche casi ya no vemos televisión abierta en la casa.
Y ayer, como se ocupó la televisión de la casa donde está, pusimos otra más chiquita que nada más y vemos que desde las 12 de la noche comerciales y comerciales sobre drogas, lo que hacen las drogas y lo que todo esto, y bueno, como 15 minutos todo de la Secretaría de Gobernación. Le digo a mi esposa, esto le iban a pasarlo en el día. Bueno, como no vemos televisión, a lo mejor sí lo están pasando, pero digo, algo inusual, algo que no se estaba, digamos, viendo. ¿Se acuerda cuando sacaron los cigarros, verdad? Que dice, ¿verdad? Este producto puede ser así, ¿cómo se llama? De alguna manera, el chiquito, pero después Gobernación les hizo que lo pusieran ahí hasta una calavera y de estragos de lo que hace el pulmones, de lo que hace el cigarro. Y lo sigue haciendo. Y hoy, digamos, vimos ahí cómo esos videos de las ciudades en Estados Unidos, ¿verdad? Las ciudades fantasmas, o ¿cómo se llaman estos que andan como zombies? Gente en el pleno día, ¿verdad? Drogados, todo eso así. Las drogas y todo aparentemente, digamos, calman, pero solamente un rato, hermanos. El pecado, de alguna forma, veamos, cumple sus promesas de destrucción. Solo Jesucristo nos puede dar la salvación de verdad. El Rey Jesús también ha llegado a este lugar. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que no ha venido, digamos, actualmente en forma física. Y como dijimos hace rato, un día vendrá. Pero Él está en este momento. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Jesús. Y ahí está, digamos, hay que gritar Hosana, ¿verdad? ¿Cómo lo recibiremos? Lo haremos con humildad y la confianza que Él se merece. Lo reconocemos como un Rey legítimo sobre nuestras vidas. Recordemos que esta es la única manera de recibir la salvación que Él nos ofrece. Cuando hablamos, yo he ido a predicar a los grupos de AA, y uno de los puntos que tiene que es la persona es reconocerse que soy un alcohólico. Si tú no te reconoces que eres pecador, si tú dices, yo no he pecado, yo no la llevo, yo soy tranquilo, no me meto, no mato, no. Aquí no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de pecado. Y el peor pecado es reconocer que no somos pecadores. Porque de alguna manera dice que la paga del pecado es muerte. Y no hay uno solo, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que de alguna forma el Rey llega, el Rey viene, el Rey ofrece. Y necesitamos primeramente tener humildad para recibir a ese Rey. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hay un canto que dice, ¿verdad? Aquí estoy. Porque de alguna forma es cuando decir, reconozco que te necesito. Reconozco que de alguna forma solamente eres el único que me puedes dar la vida, la salud y la salvación. Y esto está disponible para todos. Es una bendición. Hay productos y hay cosas que son carísimos solamente para los que tienen dinero. Hay cosas que solamente son exclusivos para ciertas familias. Hay cosas de alguna forma o lugares que solamente dejan entrar a cierta gente que tiene cierta preferencia o de alguna forma, digamos, exclusividad. Pero la salvación no tiene exclusividad, es para todos. Y es una bendición y es un halago que Dios nos hace, hermanos. De alguna manera, ¿verdad? Realmente tenemos que experimentar a este Rey en nuestras vidas. ¿Cuánta gente vaga por nuestra ciudad sin paz en sus vidas? Usted salga a la calle y va a haber gente, digamos, que corre, viene, está triste, está exhorta, está viendo al infinito, no sabe. Y yo creo que más de uno no sabe cómo llegar a su casa sin un dinero a su bolsa. Muchos de ellos saben que los problemas están ahí en su casa. ¿Cómo van a llegar ahí con los problemas de todos los días? Otros viven en la inseguridad, incertidumbre y muchas cosas. Vemos ahí, ¿verdad?, que realmente hace falta experimentar al Rey en nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos la prueba, hermanos? ¿Por qué no experimentamos esto? Hay que pedirle humildemente que venga y traiga paz a nuestro corazón ahora mismo. Porque si la Biblia es verdad, entonces este Rey es real. Tenemos que tomar decisiones. Y la decisión es dejarle. Cuando el Rey llega, hay que recibirle. Recíbale en su vida, primeramente para salvación. Seguramente usted ya ha hecho esa profesión de fe. ¡Qué bueno! Es un primer paso importante. Pero el Rey también necesita obediencia. El Rey, digamos, quiere un pueblo que le alabe, que le agrade, que le sirva. ¿Qué le está faltando a ese Rey de parte suya? Usted lo conoce, usted lo sabe. Yo no lo conozco y qué bueno. Por eso usted sabe, digamos, qué le ha tratado de ofrecer al Rey, o qué se ha quedado con eso que al Rey le hace falta.
En términos no porque lo quiera, sino porque quiere ver fruto de su vida. Si hay algo que le ha escondido a ese rey, si hay algo que usted lo ha guardado para sí mismo, si hay algo que lo está reteniendo, es el tiempo de poner sus mantos y de poner esas palmas a los pies de nuestro Señor Jesús. Es tiempo de que el rey venga y es tiempo de que el rey llegue a su vida. Salga de aquí, pero con esa fe y con esa esperanza de que el rey vive aquí, no en unas palmas, no en algo poderoso o esotérico, sino que algo, digamos, que aquí está. Oiga, ¿y tus palmas? Aquí están, las he puesto en las manos. Mi corazón es la mejor palma que puedo poner. Que Dios bendiga sus vidas. Me gustaría orar por ustedes. No los conozco, pero Dios sí los conoce, y el Espíritu Santo. Señor Jesús, permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí